Bien, ¿me escuchan? Sí, señor profe. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado ya. Mm, la sesión de hoy tiene, a pesar de su corta extensión, digamos que dos partes. Una parte es teórica, en la cual yo voy a exponer algunas ideas con respecto a el problema o uno de los problemas centrales cuando uno utiliza el método de integración por partes. Y la otra parte es una parte práctica, en la cual la idea es que ustedes aprovechen para trabajar algunos ejercicios que he traído y tengan la posibilidad de desarrollar y practicar este nuevo método de integración. Nosotros, yo creo que hemos discutido entre las dos últimas clases con suficiente detalle, por decirlo de alguna manera, el procedimiento, la parte algorítmica del proceso de integración por partes. Es decir, creería yo, esperaría que fuera así, que tengamos como cierta claridad en este momento sobre cuáles son los pasos que se siguen para aplicar este método. Yo les decía a ustedes, y es algo en lo que he insistido en las sesiones de clase anteriores, que gran parte de el problema, o más que del problema, de el hecho de utilizar el método de integración por partes está relacionado con la adecuada selección de quién es U y quién es DB en la correspondiente integral. A partir de eso arranca todo, por decirlo de alguna forma. A partir de determinar el U y el DB, teniendo en cuenta que pues, cada uno de ellos representa una parte de la integral, que tienen que ser factores, es decir, ustedes no pueden separar con U y DB sumas, sino tienen que ser multiplicaciones de funciones, y que yo pueda, a partir de ese U y ese DB que yo seleccione, desarrollar los pasos siguientes, que son pues calcular el DU, el B, aplicar la fórmula y calcular la integral que resulta al finalizar la aplicación de la fórmula de integración por partes. Entonces todo surge o todo nace de la escogencia del U y del DB. Y precisamente cerrando la clase anterior, yo les mostraba un ejemplo donde la elección del U y el DB, y de hecho es así en general, que la selección del U y el DB influye en la posibilidad de calcular la integral a partir de este método. En algunos casos, o mejor dicho, con unas selecciones, no se puede avanzar en algún momento del procedimiento, con otras se termina llegando al resultado de la integral. Yo quiero ser bastante claro, esperaría que eso fuera como interiorizado por ustedes, que no hay, por decirlo de alguna forma, un algoritmo o un criterio o un teorema o un resultado que me diga
en cualquier caso cómo calcular o cómo determinar quién es U y quién es DB. Yo les decía a ustedes la vez pasada que a uno le toca en muchos casos probar con este U y con este DB hasta dónde puedo llegar. Naturalmente uno tiene que tratar de proyectar qué es lo que va a terminar pasando con una escogencia particular. Entonces ustedes como que tienen, o sería ideal que adquirieran la competencia y la habilidad de con este U y con este DB ir previsualizando hacia dónde iría la última integral que hay que calcular, que digamos que es el paso concreto, que es decir, llego, aplico la fórmula y tengo que calcular esa integral que viene. Y esa integral se puede intentar calcular por cualquiera de los métodos que ustedes lleguen a conocer y que hayamos conocido, claro está. Entonces, como les decía, no hay un criterio tajante y explícito para la selección del U y la selección del DB. Lo que hay son unas sugerencias que han mostrado funcionar en gran cantidad de casos, pero en ningún momento se garantiza que estas sugerencias me permitan atacar cualquier integral por el método de integración por partes. Es decir, de alguna forma esto es como un consejo que puede o no puede llegar a funcionar, pero que nos permite tener como un punto de arranque para intentar aplicar este método. Y esas sugerencias se engloban dentro de lo que usualmente y coloquialmente se conoce con este acrónimo que ustedes ven acá, ILATE, que representa esta colección de términos que hacen referencia a tipos de funciones. Entonces, lo que yo quiero mostrar a continuación es cómo funciona ese criterio o cómo opera ese criterio o esa sugerencia a la hora de seleccionar el U en la aplicación del método de integración por partes. Y lo primero que quiero clarificar sobre ese acrónimo es que establece un tipo de prelación de ciertas funciones sobre otras funciones a la hora de escoger el U en contraposición al DB para empezar a aplicar este método de integración. ¿A qué me refiero yo? Cuando yo tengo esta descripción de este acrónimo, lo que me está diciendo es que cuando yo tenga un producto entre dos funciones donde cada una de ellas pertenezca a alguna de estas categorías, es decir, si tengo una función logarítmica multiplicada por una función exponencial, o si tengo una función algebraica multiplicada por una función trigonométrica, de acuerdo a la lectura de este criterio de izquierda a derecha, siempre va a tener prelación la función que esté en la categoría que esté más hacia la izquierda. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una función, y ya las voy a caracterizar correctamente, una función en la categoría de funciones inversas multiplicada por una función en la categoría de las funciones algebraicas, entonces lo que me recomienda esta sugerencia es que sea la inversa, por estar más a la izquierda, la que escojamos como U y la otra sea la que escojamos como el DB. Este criterio o esta sugerencia tiene sustento
no voy a entrar a hacer como una demostración de por qué, porque de hecho ni siquiera es un teorema, ni siquiera es un criterio, como les decía, totalmente eficiente. Pero la razón para que se haga este tipo de sugerencia tiene cierto fundamento teórico con respecto al tipo de integral que se va a producir después de la aplicación de la fórmula de partes. De alguna forma, se, y no voy a utilizar la palabra garantiza, se prevé o se espera que a partir de la selección dada por este criterio, uno pueda llegar a una integral que sea por lo menos más sencilla de calcular que la integral original. Entonces, en ese sentido, pues es recomendable, en ausencia de cualquier otro criterio, que se intente seguir inicialmente la propuesta que se hace a través de ILATE. Entonces, quiero que quede muy claro el alcance de esto. No es algo que funcione siempre, no es que me solucione cualquier integral por partes, pero me da una idea de cómo podría yo escoger el u y escoger el db de tal forma que la integral resultara más conveniente. Para naturalmente poder utilizar este criterio debemos clarificarnos sobre a qué hace referencia cada una de estas categorías. Y entonces es importante entender que cuando uno habla de funciones inversas, a lo que se está haciendo, a lo que está haciendo referencia es a las funciones trigonométricas inversas, que es lo que conocemos como arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Todas esas funciones trigonométricas inversas caen en esta categoría que se está mostrando acá. Las funciones logarítmicas son las funciones que involucran un logaritmo como la función principal. Es cuando yo tengo logaritmo de algo, ya sea logaritmo natural o ya sea logaritmo en cualquier otra base. Entonces, esa categoría de las logarítmicas corresponde a ese tipo de función. Las algebraicas abarcan todas las funciones que tienen de alguna forma operaciones básicas involucradas. Cuando hablo de operaciones básicas siempre me referiré a las 4 operaciones fundamentales: suma, resta, división, multiplicación. Bueno, no tanto división, suma y multiplicación diría uno, y resta, y potencias y raíces. Y naturalmente incluye también a las funciones constantes. Entonces, de alguna forma, estas funciones algebraicas abarcan las funciones básicas que uno está acostumbrado a trabajar. Polinomios, potencias, raíces, constantes. Todo eso cae dentro de esa clasificación arbitraria, porque es una clasificación que hace el criterio, de lo que son las funciones algebraicas. Las funciones trigonométricas no creo que sea necesario describir a qué hacen referencia, son esas funciones que surgen de la trigonometría, seno, coseno, tangente. Y las funciones exponenciales son funciones donde aparece e al algo. Es decir, son esas funciones que nosotros hemos analizado en algunos contextos dentro de este mismo método de la integración por partes. Entonces, naturalmente, a la hora de aplicar este criterio o esta sugerencia, pues uno tiene que tener bien claro quién es quién y a qué categoría corresponde, si es que corresponde, porque naturalmente si hay una función que no es de ninguna de estas, pues naturalmente la sugerencia de ILATE ni siquiera va a aplicar. Pero lo importante es que en algunos casos, a partir de esa categorización, yo puedo determinar quién escoger como U y a quién escoger como DB. Y entonces ilustremos la idea.
del funcionamiento de este criterio. Supongamos que yo tengo esta integral que nosotros ya hemos discutido, la integral de x por seno de x. Y supongamos que yo quiero atacarla por partes. Y entonces a la hora de atacarla por partes necesito ver quién es u y quién es db. Y para poder escoger u y db, una alternativa es hacerle caso a Ilate. Y Ilate me dice que como aquí esta x es una función algebraica y esta seno de x es una función trigonométrica, pues en ese caso la prelación en cuanto a escoger el u entre la algebraica y la trigonométrica, pues la lleva la algebraica, porque está más a la izquierda o primero dentro de esta descripción de la simbología de Ilate. Y entonces la sugerencia de Ilate en ese caso sería pues el que nosotros hemos utilizado o el que nosotros utilizamos para calcular esa integral. U igual a x, es decir, u es la algebraica, y el db es la trigonométrica, naturalmente con el dx. Y a partir de eso, y creo que este ejemplo lo veíamos nosotros, o no sé si lo terminamos de desarrollar nosotros veíamos que podíamos calcular esa integral haciendo uso del método de integración por partes. Y ustedes pueden verificarlo, que con este u y con este db y con el desarrollo posterior, surge un proceso a partir de integración por partes para calcular esa integral. No recuerdo bien si ese ejemplo lo había alcanzado a mirar la clase pasada. Tenía x por secante cuadrado, no sé, x por logaritmo. No sé si lo habíamos alcanzado a mirar. Habíamos creo que hecho esta, x igual x por coseno, que efectivamente, si uno le hace caso a Ilate, termina calculando la integral. Con x por seno va a ser exactamente igual. Lo que hay que ser cuidadosos es con el manejo de las antiderivadas para calcular el b y el de las derivadas para calcular el d. Pero con este u y con este db se puede calcular esta integral. Sí me estoy haciendo entender hasta ahí con esto que planteo, con esta sugerencia. Sí, señor. Sí, señor. Entonces quiero mirar otro ejemplo. Quiero mirar otro ejemplo de los que ya hemos visto. Y a continuación quiero mostrar la lista de ejercicios que quisiera que atacaran y que quisiera que miraran, tratando de revisarla a partir de ese criterio. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, como teníamos la vez pasada, la integral del logaritmo natural de x, que yo terminaba escribiendo la logaritmo natural de x por 1, como para que se vieran los dos bloques, aunque aquí ya uno podría identificar los dos bloques, sin necesidad de meterle el 1, porque uno sabe que el dx es como un bloquecito dentro de esa integral. Un segundo, saco esto de acá. Entonces, pues uno dirá, ¿pero qué funciona ahí con el dx? Pues como no hay dx, uno asume que es un 1. Entonces, por eso uno muchas veces escribe db igual a dx. Y entonces, en este caso, cuando uno ve esta separación, pues aquí uno tiene una función logarítmica versus una función algebraica. Las constantes son algebraicas. Y entonces, de acuerdo a ILATE, entonces por eso es bueno aprenderse el acrónimo, porque uno dice ILA, logarítmica va antes de algebraica, y entonces la propuesta es que u sea logaritmo natural de x y que db sea igual a 1. Con el de x, claro está. Y pues ese fue precisamente el que usamos para calcular la integral del logaritmo natural de x a partir del método de partes. Entonces vean que la ventaja de esta sugerencia es que es de fácil aplicación. Es decir, como que uno dice, ah, tengo esta contra esta pertenece a esta categoría, esta pertenece a esta otra, entonces U escogería esta y de B escogería esta otra. Naturalmente, U es la que tiene prelación, por decirlo de alguna forma.
La desventaja naturalmente es que aquí nadie está garantizando que eso vaya a funcionar en cualquier caso. Y aparte de lo que les decía hace un rato, hay funciones que no son ninguna de estas cinco, que no caen dentro de estas categorías. Estas categorías no son exhaustivas, no abarcan todas las posibles funciones, pero en ciertos casos específicos, clásicos, me permiten, eh, me permiten escoger el U y el DB con mayor probabilidad de éxito, si queremos verlo de esa forma. No garantiza que se pueda, o sea, no garantiza que siempre vaya a resultar, pero garantiza una mayor probabilidad de éxito si se hace a partir de esta selección. ¿Sí es más o menos claro hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces quiero que vean estas 2, 4, 6, 8, 9 integrales. Quiero que hagan el ejercicio de tratar de calcularlas con integración por partes y quiero que a la hora de hacer esa integración por partes utilicen los criterios que recomienda ILATE. Ustedes se pueden dar cuenta de lo importante que es para este uso de la integración por partes el que sepan calcular derivadas de una manera precisa, que les queden bien calculadas. Y también que algunas antiderivadas, porque hay momentos donde hay que antiderivar cosas chiquitas, que algunas antiderivadas sean capaces de calcularse. Aquí naturalmente pueden aparecer antiderivadas en el DB que no hayamos discutido directamente, pero que no son complejas de encontrar a partir de los métodos que hemos discutido hasta ahora, particularmente del método de sustitución. Entonces yo quiero que hagan el ejercicio en lo que nos queda de clase de aplicar el método de integración por partes a estas 9 integrales. Esto no es actividad evaluativa, esto no me lo tienen que entregar. Quiero que lo trabajen y a partir de lo que trabajen vamos clarificando el proceso de este método de integración por partes. Entonces, a eso quiero que nos dediquemos esta segunda parte de la clase, a que pongamos en práctica lo que hemos discutido. Cualquier cosa, igual yo estoy acá tratando de clarificar si hay alguna inquietud. Profe, Excúsame, ¿me decías? ¿Alguien me llamó? Es que tuve que retirarme un instante. Alguien me había llamado, ¿cierto? Me parece. profe, sí, yo. Dime. Profe, es que era el papel de favor, si puede subir un momentico la diapositiva, profe. ¿Hacia dónde? Ahí. No, profe, en la parte en la que sigue, eso, Ujú. ahí, en esa parte. Listo. Listo, profe. Pero un momentico porque necesitamos los ejercicios, ¿no?
Sí, sí, profe, no, ya, ya. Solo es que le Listo, tomé pantallazo para tenerlo ahí. listo, pues. Gracias, bro. No, ni más falta. Igual yo trato cuando cerremos con este método de compartirles como la cápsula que corresponda a esto de acá. Pero pues ahí toman tomando nota dado caso. No se inquieten si de repente en algún momento como que al principio se les dificulta. Naturalmente si tienen preguntas las pueden hacer. eh, pero, pero traten de hacerle por su propia cuenta. O sea, traten de no preguntarme sin ni siquiera haber mirado el ejercicio o ni siquiera haber intentado cacharrear el ejercicio, para que a la hora de discutir o de explicarles puedan tener como más elementos para discutir lo que vayamos revisando. Entonces, inténtenlo por lo menos 10 minutos solos y cualquier cosa me preguntan en el momento después de esos 10 minutos con respecto a cosas que se les hayan enredado ahí.
¿Cómo van? ¿Sí me oyen? ¿Sí siguen ahí? Sí, profe. Sí, señor, profe. ¿Cómo van con eso? Bien, más o menos. Bien, Ok, profe, entendiendo un poco a poco. listo pues. O sea, quiero que cojan esto como material de práctica, que hagan los ejercicios, los trabajen, de pronto surja algún error, lo vamos corrigiendo, como para irle dando forma a este método. La próxima clase, que es de 2 horas, yo quiero utilizar la primera hora para cerrar todo lo correspondiente a la integración por partes y abordar algunos ejemplos un poquitico más elaborados. A mí siempre me gusta hacer eso con los métodos. Lo mismo hice con sustitución, que uno como que presenta el modelo básico del proceso y luego se empieza a meter con ejemplitos que tienen como más complejidad. Entonces yo quisiera hacer eso en la primera hora del lunes y la segunda parte de la clase quiero empezar a abordar el nuevo método. Aquí vamos a estar, por lo menos diría yo que el segundo corte, abarcando eh, diversos métodos. Entonces, terminamos uno y continuamos con el siguiente. Para ese método que vamos a discutir el lunes o que vamos a empezar a discutir el lunes, son muy importantes las identidades trigonométricas, porque nos vamos a meter con integrales de funciones trigonométricas un poquito más complejas. Entonces, yo les recomiendo que traten como de ponerse al día con respecto a algunas identidades trigonométricas básicas, que revisen como todo lo que ustedes en algún momento han visto de trigonometría, para que podamos el lunes avanzar de una manera un poquitico más ágil con respecto a esos procesos de integración. Eso sería como lo que yo quisiera hacer la sesión del lunes. Entonces, por favor, revisen estos ejercicios y el lunes arrancaría con que discutiéramos de repente si hubo algún problema con alguno, que lo revisáramos entre todos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Listo, pues. Entonces nos vemos el lunes. Muchísimas gracias por tu tiempo y por Hasta su luego, atención. profe. Que tenga feliz tarde. Lo mismo. Chao, profe, gracias. Gracias, Gracias, profesor. pues. Chao, profe, gracias. Que estén bien. Profe, gracias.